CIA, Sistema Informativo Auténtica, siempre trabajando por el respeto por la audiencia, la grandeza de la radio, la integridad del periodismo y el buen nombre de una nación, Colombia. CIA. En la Cámara de Comercio de Bogotá trabajamos por todas las personas que día a día madrugan a perseguir sus propósitos. Ingresa hoy a ccb.org.co y descubre por qué en la CCB somos llaves de tus logros, de tu historia y de tu negocio. Tenemos el centro de alimentos más grande de Colombia. Encuentra los productos más frescos y a los mejores precios. Somos Corabastos. Te esperamos de domingo a domingo, las 24 horas del día. Seguridad, frescura y calidad. Corabastos, la despensa más grande de Colombia. En Compensar hay vivienda para todos. Te esperamos este sábado 18 y domingo 19 de mayo en el punto de atención de vivienda de la sede Compensar Avenida 68 desde las 9 de la mañana. Encuentra en un solo lugar más de 10 proyectos de vivienda en Bogotá y La Sabana, con y sin subsidio y beneficios para que te conviertas en propietario de la vivienda que buscas. Tendremos acompañamiento de entidades bancarias y muchas sorpresas. Conoce más en corporativo.compensar.com/vivienda. Empezar nuevos proyectos con la cuenta pensional BBVA es empezar cuando tienes el tiempo para hacerlo realidad. Pero también es empezar por ahorrar el 4 por mí o empezar por hacer tus transferencias gratis desde los canales digitales a cualquier banco. Y lo mejor, empezar por hacer todo con tu celular. Busca cuenta pensional BBVA y abre la tuya. BBVA, creando oportunidades. Cuenta parada por el Seguro de Depósitos Fogafi, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Exoneración de ley para cuenta de ahorros. Única cuenta exenta del sistema financiero, que no exceda mensualmente 350 VT. BBVA otorga una exoneración adicional sobre el GMF para que la exención abarque transacciones de hasta 20 millones. Mucha noticia, mucha información. Ayer se adelantó el sepelio, las honras fúnebres del director, quien era el director precisamente de la cárcel Modelo en Bogotá. Las investigaciones, según dicen, van por buen camino. Se habla de dos motocicletas que estarían vinculadas en este sicariato, en este asesinato, frente a lo que ha sido la justicia en Colombia. El traslado se dio la semana inmediatamente anterior, el traslado de varios de los integrantes de estas bandas criminales de las cárceles y de la cárcel Modelo, más exactamente, en este importante tema. Ayer mensajes de rechazo, dolor, tristeza se vivió precisamente en la sede de la capilla de la Policía Nacional, allí sobre la calle 63, donde acompañaron los altos mandos de la policía. Dos motocicletas estarían vinculadas precisamente a este episodio del asesinato del director de la cárcel Modelo en Bogotá. El CIA, Sistema Informativo Auténtica, recorrió el departamento de Cundinamarca este fin de semana, acompañando al señor gobernador Jorge Emilio Rey Ángel. En su estrategia Nos Comprometemos a, cerró esa jornada el día de ayer en los municipios del Rosal y el municipio de Suachoque. El alcalde precisamente Jorge Alberto Camacho, alcalde de Suachoque, recibió a los micrófonos del CIA. Hablamos de estos importantes temas y de lo importante que ha sido precisamente para la región esa visita del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel. De igual manera, acompañaron los diputados, acompañaron cada uno de los integrantes de el gobierno departamental. La Asamblea del Departamento se comprometió con grandes recursos. La pregunta del Sistema Informativo Auténtica ayer se basó precisamente en los recursos, si están blindados los recursos del presupuesto departamental frente a lo que ha venido planteando el gobernador Jorge Emilio Rey, ayudas, aportes, vías, presupuesto. Pues definitivamente ahí está la respuesta de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, del gobierno departamental. Está garantizado, está blindado. Hay que buscar mucho más recursos y eso lo van a hacer. Fiesta en el deporte, en el ciclismo. Ayer Nairo Quintana hizo vibrar a los colombianos. Ábrame la puerta ahí de la cabina, mi querido Juan de Dios, por favor. ¿Quién llegó ahí? Están tocando la puerta. Gracias, mi querido Juan. Pogačar elogia a Nairo Quintana. De niño lo veía alcanzarlo y superarlo. Me enorgullece. El ciclista esloveno reveló que apoyaba a Nairo cuando veía ciclismo de niño. Ayer Nairo hizo vibrar. Llegó segundo precisamente en esa etapa y se sintió el fervor de los colombianos. A ese Nairo al que muchos
cuando no gana, le dicen viejo, le dicen acabado, le dicen que ya no sirve, pues ahí está precisamente Nairo Quintana, digamos, rebatiendo los conceptos, pero sobre todo dejando en claro por qué es uno de los grandes ciclistas, no solamente de Colombia, sino del mundo. Pues Pogačar quedó con la victoria en la etapa reina del Giro de Italia tras arrebatarle el triunfo al colombiano Nairo Quintana, quien se quedó a escasos 2 kilómetros de coronar la etapa 15 de la competencia, que concluyó de segundo, pero con ese segundo hizo vibrar a Colombia. Señores, este es el Sistema Informativo Auténtica, esta es Radio Auténtica, recordándoles próximo 26 de mayo, nuestro apóstol Jorge Enrique Gómez Montealegre, nuestra pastora Mélida Sánchez estarán en el municipio de Soacha. Abre las puertas del municipio de Soacha la bendición, y allí, gracias al pastor Jonathan Cañón, la pastora Melita, ahí estará sobre las 2 de la tarde el pastor y apóstol Jorge Enrique Gómez Montealegre en el municipio de Soacha. Señores, este es el CIA, Sistema Informativo Auténtica en Colombia, con la información y las noticias de la mañana, siempre informando. CIA, en el seguimiento de los acontecimientos del país y del mundo. Hola, soy José Luis Ramírez Morales, periodista. Pienso que la radio es la vida. Los espero. Quiero encontrarme con ustedes cada mañana en el CIA, Sistema Informativo Auténtica. Acaba de suceder. Información extraordinaria del Sistema Informativo Auténtica. Atención. El CIA conecta a Colombia. Hoy en la ciudad de Cali, información extraordinaria a esta hora en el Valle del Cauca. Mi querido Juan Carlos Hoyos con los buenos días. Y son buenos días en el Valle del Cauca. Bienvenido a la información. Señor director, con los muy buenos días para ustedes, los compañeros y por supuesto a cada uno de nuestros oyentes que a esta hora de la mañana comienzan a desayunar a recibir este banquete noticioso que se ha registrado en las últimas horas en Cali, departamento del Valle del Cauca. Señor director, como usted lo acaba de mencionar, hay información de última hora. En estos momentos, tropas del Ejército y de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali se dirigen hacia el municipio de Jamundí, donde hace pocos minutos acaba de hacer detonación un artefacto explosivo. Se ha dicho que podría tratarse de una granada de fragmentación de alto poder. Se dice de manera preliminar que este atentado terrorista estaría en contra de la casa hotel de los oficiales del Ejército que se encuentra ubicado en pleno centro del municipio de Jamundí. Se ha dicho que al parecer hay varias personas heridas, pero no se ha establecido si se trataría de algunos oficiales del Ejército o soldados del Ejército Nacional. A esta hora hay confusión en el municipio de Jamundí. Estaremos muy atentos, señor director, de esta lamentable noticia que se acaba de registrar en el municipio de Jamundí. Recordemos que esta población pues ha sido asediada desde hace muchos meses, hace varios meses, por parte de grupos delincuenciales al margen de la ley que operan en dicha localidad. Señor director, lamentable esta información con que amanece el departamento del Valle del Cauca. Reiteramos, un artefacto explosivo. Inicialmente se dice que se trataría de una granada de fragmentación de alto poder y que fue lanzada por sujetos desconocidos en contra de la casa hotel de los oficiales del Ejército allí en el municipio de Jamundí. Hay que indicar que esta casa es donde los oficiales del Ejército y integrantes del Ejército Nacional llegan precisamente a pernotar y adelantar todas las acciones militares que se adelantan precisamente en la zona, en el casco urbano y zona rural del municipio de Jamundí. Señor director, estaremos muy atentos a esta lamentable información que se acaba de registrar en el municipio de Jamundí. Continúa con... Acaba de suceder. Información extraordinaria del Sistema Informativo Auténtica. Atención. CIA, Sistema Informativo Auténtica. Señores, este es el Sistema Informativo Auténtica, Radio Auténtica 540M, Bogotá. Originamos para todo el país, Radio Mundial 1370M. Profesor Sergio Fajardo, muy buenos días. Bienvenido a su casa, a la cadena radial auténtica de Colombia. Buenos días, muchas gracias. Me da un gusto estar con usted para empezar esta semana con el pie derecho. Sí, señor, como siempre. Bueno, profe, ¿cómo va la vida? ¿Cómo ve este panorama
de nuestra sociedad colombiana, donde todos los días nos levantamos con una noticia diferente, pero con un desánimo, digamos, de fondo frente al manejo político-administrativo que siente la gente que le está dando en este momento al país. Sí, señor. Desafortunadamente, Colombia, en estas circunstancias que estamos viviendo, es un país caótico en muchos sentidos, donde no hay un día de descanso, pasamos por multitud de situaciones día a día, y para mí eso está asociado, con la forma de ser y actuar del presidente Petro. Él es la persona que encabeza el país, es la persona más importante de nuestro país, y su personalidad hace que todos los focos de Colombia, todos los reflectores estén ubicados alrededor de su figura. Es la persona que escribe 50 mensajes en un día, que reparte, es una persona que no tiene capacidad para formar equipos de trabajo, que vive en función de su palabra, de decir cosas, y detrás de toda esa forma de manejar el gobierno, pues en la medida que pasan los días, vamos viendo que no se producen los resultados, que las promesas que se hicieron no eran promesas factibles, que necesita entonces pasar a multiplicar la polarización, a confrontar, a crear cortinas de humo para ocultar su incapacidad, para hacer realidad tantas cosas que le prometió a tantas personas en Colombia, y eso poco a poco se va convirtiendo en frustración, en malestar, rabia de unas personas, confrontación permanente. No es un buen periodo pues para Colombia, y eso el espíritu pues de la ciudadanía poco a poco se va agotando, exhausta Colombia como en una montaña rusa con todo tipo de emociones. No vivimos un buen momento en nuestro país, y desafortunadamente tengo que decirlo, yo creo que esto no va a mejorar, y no solamente no va a mejorar, sino que se va a profundizar, porque ese es el espíritu del presidente Petro. Queríamos consultarle sobre ese tema, profesor Sergio Fajardo, porque se ha tildado que los medios de comunicación, si uno traslada una información, entonces usted está en contra del gobierno, usted está atacando al gobierno. Son los medios de comunicación los culpables de la desinformación, son los medios de comunicación los que están desorientando al país. Pero usted ha hecho una radiografía y ha descrito precisamente lo que es el sentir del pueblo, el sentir de la gente. No van bien las cosas, no están marchando bien las cosas, no se han cumplido las metas. ¿Se podría hablar algo de improvisación o es la forma, es el carácter y el sentir de nuestro mandatario Gustavo Petro reflejado en el gobierno? Es la forma, es el carácter, el sentir, utilizando tus palabras del presidente Petro. El presidente Petro no es una persona que arme equipos. Les voy a dar unos ejemplos sencillos para entender. Y empiezo con esta pregunta que a mí siempre me llama la atención. Quienes hemos liderado en cualquier nivel, en la emisora, en el trabajo que ustedes están haciendo, ¿ustedes han oído alguna vez en todos estos años una palabra amable del presidente Petro para las personas que trabajan con él? De hecho, uno ve diciendo, esos funcionarios del Estado no sirven, yo dije esto y nadie lo dijo, a los que tengan miedo que se hagan para un lado y que se quiten porque no me sirven. A nadie decirle un buen trabajo, gracias, la palabra gracias no la conoce. Y decirle a las personas que trabajan con él, tratarlas de manera cuidadosa para que esas personas que hoy lunes están llegando a los ministerios, por ejemplo, lleguen con entusiasmo, con ganas de estar trabajando por Colombia. ¿Usted se imagina cómo llegan muchas de esas personas a trabajar después de que las han menospreciado, maltratado? Estoy hablando solamente de una cuestión humana, de liderar un grupo. El presidente Petro entonces él da discursos, ¿sí? Él está dichoso en frente de las personas que van a escucharlo, él parado en una tarima, hablándole allá está el pueblo, y él es la expresión máxima de ese pueblo, viendo que las personas lo estén mirando, y eso le da energía, lo excita, lo pone eufórico. En esos contextos muchas veces hace propuestas que después se sabe que no estaban preparadas las propuestas, que nadie en el equipo de gobierno sabía, después tienen que tratar de salir a corregir más o menos lo que él dijo, o la otra forma de comunicarse, que es con su celular en la mano, encerrado escribiendo mensajes a diestra y siniestra, con todo tipo de situaciones, circunstancias. Como lo decía anteriormente, hay momentos que está eufórico, veces que se inventa unas cosas, en momentos está aburrido.
todo tipo de sensaciones. Esa es la forma como está manejando y eso es lo que está pasando en Colombia. Entonces no son los medios, no es la gente, es la cabeza la que marca el comportamiento del Estado colombiano y ese es el presidente. Es el mismo presidente que ha dice una cosa un día, después cambia al otro día, el que la semana pasada dijo que se iba a ir para las Naciones Unidas ante el planeta Tierra a decir que el Estado colombiano no quería cumplir el acuerdo. Y entonces uno se pregunta, pero el presidente va a ir a decir que el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz y él es el presidente, entonces ¿de qué país? ¿Qué papel tiene que ver con el Estado colombiano? ¿Él por qué responde? Nunca responde él. Todo es de un lado o del otro. Estamos viendo la corrupción que estamos viendo en Colombia. El que supuestamente en principio había hablado del cambio para luchar contra la corrupción, que empezó con el capítulo donde su hijo señala todo lo que señaló, entre otras cosas diciendo que ellos habían llegado a la conclusión de que necesitaban juntarse con el que fuera como fuera, para con tal de ganar. Y entonces se juntaron con el señor Benedetti, ya vimos todo lo que dijo el señor Benedetti, al señor Benedetti lo calificaron de drogadicto, de loco, de todo tipo de cosas, y después al mismo que el gobierno nacional había catalogado de esa manera, lo mandaron de embajador de Colombia. Una persona normal que esté por ahí y que por un segundo escuche diciendo lo que dijo el señor Benedetti sobre la plata que había traído, la forma como había actuado, que si él hablaba hacía caer a todo el mundo. Después escucha al canciller de Colombia diciendo ese señor no se le puede creer porque es un drogadicto, toda la cantidad de cosas. Y después a ese mismo canciller nombrando a ese señor a representarnos a todos nosotros, de todas las condiciones sociales, en un cargo diplomático. ¿Eso qué es? Es que no ahí está. Es injusto, es una forma de gobernar que no es gobernar, y por supuesto, pues todo esto siempre es tensión, discusión, pelea, maltrato, no me sirven, no me dejan, son los ricos, son los oligarcas, son los medios, pero por otro lado hace una cosa u otra, es un desorden muy grande, es un caos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en Colombia, desafortunadamente para nosotros. Claro. Pues queremos, y gracias, profesor, por aceptar estos minutos con la cadena radial auténtica de Colombia. Son 2 estaciones en Bogotá, una nacional a esta hora, Radio Auténtica 540M, origina desde Bogotá, Radio Mundial 1370M al mediodía, donde estaremos escuchando este análisis del profesor Sergio Fajardo. Porque le decíamos a los oyentes, acompañamos al presidente de los colombianos en algo que se denominó el lanzamiento de los diálogos con los barrios populares. Esperábamos propuestas, esperábamos ayuda, esperábamos inversión. Lo único que escuchamos es retórica, ataque, usted lo plantea ahí, poner uno contra el otro, eso es lo único que escuchamos. Estamos acompañando con estos micrófonos al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en algo que él denomina nos comprometemos a. Y el hombre llega y dice, bueno, este puente está caído, vamos a invertir en esto, señor secretario de Infraestructura, póngase las pilas. Pero no, es una visión totalmente diferente. Profesor Sergio Fajardo, lo paso rápidamente. Don Carlos. Sí, ya voy, profesor José Luis. De la visión de país, de la visión administrativa del actual presidente al tema político, porque usted es un hombre de la política colombiana. Usted ha hecho parte de una gran estrategia como es el Partido Alianza Verde, que hoy también es noticia. Ayer consultaba, por ejemplo, a la diputada del Partido Alianza Verde en Cundinamarca y yo le decía, ¿qué decimos? ¿Qué pasa con el Partido Verde? ¿Toma usted también la decisión de mirar, de hacer una visual sobre el Partido Alianza Verde, corrupción y todo este tema que va pasando? ¿Qué se le dice al pueblo colombiano, profesor? Bueno, lo primero es que yo no soy del Partido Verde. Primera observación. Sí, señor. Porque yo hago parte de Dignidad y Compromiso y pues no soy, pero les voy a dar una pequeña reflexión acerca del Partido Verde. Primero, este Partido Verde surge en Colombia en el año 2010, con la que se llamó la Ola Verde. No voy a contar todos los detalles, pero digamos que estaba expresado por la candidatura presidencial de Antanas Mocus. Yo era candidato a la vicepresidencia, y dentro de ese mismo grupo estaban Lucho Garzón y Enrique Peñalosa. En ese momento surgió una ilusión en Colombia, una decisión política de 4 personas en ese momento nosotros, comprometidos por hacer la política de una forma diferente, que habíamos actuado de una forma diferente en la política y en lo público, y fue una gran ilusión para Colombia, por eso llamó la Ola Verde. Mucha gente joven empezó a mirar la política distinta. Era un lugar donde nos encontrábamos personas de diferentes orígenes,
por ejemplo, Antanas Mockus y yo, que nunca veníamos de ningún partido político. Nosotros veníamos independientes. Yo había sido el alcalde de Medellín, Antanas Mockus el alcalde de Bogotá, en movimientos cívicos independientes en Colombia, sin ninguna participación en otros partidos políticos. Era una ilusión muy grande de nuestro país. Y empezaba por una palabra que es la ética, que es la forma de actuar de manera correcta en la política y en lo público. Así de sencillo y así de corto. Y es precisamente, era el primer llamado, el antídoto para evitar que la corrupción entre a lo público, porque la corrupción entra en la política, entra en las campañas electorales, la forma como hacen las campañas, la plata que entra en las campañas, la gente que participa en las campañas, y eso determina después cómo se gobierna, como estamos viendo en este gobierno. La corrupción que estamos viendo en este gobierno toda está asociada con gente que entró a la campaña de una manera u otra y que después en el poder van a cobrar y se van a repartir la plata y le están robando a los pobres, a esos pobres que todos los días se les está hablando, ¿sí? A esos pobres es la que le están robando los corruptos. Entonces, ese fue el origen del Partido Verde. Exacto. Sí, que de pronto me quedó mal planteada la pregunta, profesor. Y sí, porque como usted, no te preocupes. Exacto, como uno de los fundadores de los inicios de ese partido Alianza, ¿cuál es la lectura que le hace al día de hoy? ¿Está inmersa la corrupción? ¿Está presente? Sin duda. ¿Perdieron todo el rumbo? Y se va corriendo, entonces esas bases se fueron cambiando. En la búsqueda del poder, dentro del Partido Verde, van surgiendo comportamientos los mismos de siempre en todas partes. Los que luchábamos originalmente, ¿sí?, desaparecen porque se va buscando el poder, y el poder a una gran mayoría de personas, no a todo el mundo, porque no quiero ser injusto en afirmaciones de esa naturaleza, pero muchas personas se enferman, y la corrupción enferma, y la corrupción le llega a muchas personas y se convierten en ricos de cuenta de lo público y de cuenta, repito, de los recursos que se necesitan para las personas más pobres en esta sociedad, que los necesitan con urgencia. Entonces eso le pasó al Partido Verde, y ahí estamos viendo, apenas está comenzándose lo que tiene que aparecer, pero ese Partido Verde, donde yo conozco muchas personas, yo fui gobernador con el aval del Partido Verde en el 2012, y conozco muchas personas del Partido Verde que son valiosas, que todavía responden a los ideales y a los principios con los que se empezó la Ola Verde, pero hay muchos que no, y al Partido Verde le va a costar mucho trabajo recuperarse. Ojalá esas personas valiosas, que repito, son muchas que conozco, que vienen del movimiento nuestro, que entraron al Partido Verde porque nosotros no teníamos un partido, no teníamos una personería jurídica y entraron allá. Muchas de esas personas todavía tienen sentido, todavía tienen valor, pero el Partido Verde, ante la opinión pública, está sufriendo un golpe muy grande, y es una vergüenza porque es la corrupción lo que demuestra que esa es la peor enfermedad de nuestro país, y que muy poquitos tienen el valor ético de enfrentar la corrupción y de no quedar atrapados en el robo. La clase política se ve fracturada, se ve afectada precisamente con esta situación que está viviendo el país, porque al lanzar cualquier opinión, cualquier propuesta, dicen otro político más, otro corrupto más. ¿Sienten ustedes que esto afecta precisamente el ejercicio de la política en Colombia? Bueno, yo voy a aclarar algo. Yo no me siento de la clase política, ni ustedes, sí, me da pena, pero pues yo estoy en la política y en lo público, pero no todas las personas que estamos en la política y en lo público cabemos dentro de todo de esa clasificación. Nosotros, el partido donde yo estoy, Dignidad y Compromiso, tenemos una persona en el Congreso de la República, que es la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, que hace muy buen trabajo, y que es una mujer joven, la más joven, la que hace un trabajo impecable y que nos honra a nosotros y honra a la política. Entonces yo no puedo quedar como cualquiera de muchas de esas expresiones políticas tradicionales, pues por eso que entramos a la política, para enfrentarlos. Ahora, que dentro del Partido Verde haya personas muy comprometidas con la corrupción y que tengan que afrontar eso, ese es otro problema que no me corresponde a mí, y lo tengo que decir pues en términos personales, con respecto, y después de haber hecho la salvedad de que conozco personas allá muy valiosas que no caben dentro de esa calificación de corrupción que hoy cubre y pone en duda al Partido Verde y al Congreso de la República. Pero ese Congreso de la República, pues
Ahí vimos cómo el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, pues ya todo lo que se manifestó, todo ese tipo de cosas, entonces ese no, sin duda que pone en duda a la clase política colombiana, a esa clase política, pero no todos los políticos colombianos, ni más faltaba. Pero, profesor Sergio Fajardo, rápidamente, en ese panorama de todo lo que se ve, y usted con la sapiencia y el conocimiento que tiene, mucha gente dice, esto va a decaer, este gobierno no va a salir a ningún lado, esto no va a salir adelante. Otros dicen, aquí no va a pasar absolutamente nada, aquí las investigaciones no van a proceder, aquí no va a suceder frente a todas tantas irregularidades. ¿Cuál es su visión frente a este tema? Entiendo lo que están diciendo porque ya hemos visto una película, porque parte del poder de los corruptos es que no pase nada. Se hace un escándalo, aparecen unas figuras y después no pasa nada. Entonces eso lleva a la sociedad pues a confiar cada vez menos, porque ese es un gran problema en Colombia. Cada día menos se confía menos en las instituciones que nosotros tenemos. La gente entonces se convierte en escéptica y dice, eso da lo mismo. La frase que tantas veces se ha repetido en Colombia, todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones. Y entonces la ciudadanía le da la espalda a la política, le da la espalda a lo público, y son precisamente los políticos los que toman las decisiones más importantes de la sociedad. Esa es la gran paradoja. En quien menos confiamos es quien toma las decisiones más importantes. Entonces, pues la historia nos ha dicho, no va a pasar nada, ¿sí? Y esto se demora un siglo para que eventualmente pase algo. Por eso yo siempre he insistido que lo mejor para luchar contra la corrupción es que los corruptos no ganen, no los elijamos. Porque usted sabe quién está, mire la foto, estaba con este en este avión y mire lo que dijo este. Y después es elegido. Y después de que están allá adentro, ¿quién los saca? Después de que están adentro, hacen el robo, hacen el daño, se quedan con el internet del mundo rural en Colombia, como pasó hace poco en el gobierno del presidente Duque, se quedan con los carrotanques pues, que se convirtieron en un símbolo, y después el mismo presidente fue a dar bicicletas con tanques de plástico para que lleven el agua, donde supuestamente había unos carrotanques, y no pasa nada. Toda esa gente, ¿quién está preocupado hoy en Colombia por los niños, las niñas del mundo rural colombiano que no tienen internet? Que eso significa que no se van a poder educar de la forma como tendrían que educarse en un país que necesita la educación y que necesita una educación de calidad para todos los niños y las niñas de Colombia para construir una sociedad justa. A nadie le importa. Claro. Y por eso la gente dice, aquí no pasa nada. Yo entiendo eso. Yo siempre tengo la esperanza. Bueno. Porque yo de todas maneras creo y considero y espero que esta nueva fiscalía, por ejemplo, yo tengo la esperanza, no conozco a la señora fiscal, no soy capaz de decir nada acerca de ella, he escuchado que es una persona seria, ojalá que sea y que nos demuestre a Colombia, porque dependemos también de personas que en su trabajo se destaquen y que asuman esa responsabilidad tan grande de liderar la lucha contra la corrupción en este país. La audiencia de la cadena radial auténtica de Colombia es muy incisiva, escucha, analiza, opina y actúa. Sergio Fajardo, hombre activo, hombre presente, futuro presente de Sergio Fajardo en medio de esta situación política del país. ¿Hacia dónde va? ¿Dónde está Sergio Fajardo hoy? Bueno, les cuento un poco qué hago yo. Yo soy profesor en una universidad, para mí la universidad más importante de América Latina, privada, que se llama el TEC de Monterrey, en México. Yo voy una semana al mes físicamente y dicto una serie de charlas y conferencias allá, y así me gano yo la vida, como profesor, trabajando en un país que me gusta muchísimo, México, que he aprendido a conocer, que me permite pensar, reflexionar sobre todo el camino que he recorrido yo en estos 24 años y medio de haberme atrevido a hacer política, de salir de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional, porque yo soy de esas pocas personas que han estado en la mejor privada de Colombia, los Andes, y en la mejor pública de Colombia, la Universidad Nacional. En las dos trabajaba yo, y entrar a la política. Estoy trabajando en eso, tengo un video podcast que se llama El Profesor, donde hago conversaciones con personas de diferentes espacios del mundo para educar, para que entendamos el valor de la educación, no solamente en el mundo escolar, sino a través de personas que han aprendido, cómo han aprendido esas personas, a tener nuevas enseñanzas para entender el mundo. Y en la política, pues aquí estamos, participando, el mismo camino,
la misma ruta, insistiendo en la lucha contra la corrupción, insistiendo que no tiene que estarse en los extremos, que Colombia tiene que cambiar. Colombia tiene que cambiar y necesita cambiar, pero no es este cambio que se está convirtiendo en un gran fracaso del presidente Petro por las formas, porque la corrupción lo ha permeado, por la incapacidad del presidente de pasar de las palabras a cumplir las necesidades que tienen las personas, que se puede hacer política sin tener que gritar, que se puede hacer política sin tener que insultar al que no piensa como yo, tengo que maltratar al que no está de acuerdo conmigo en algo, que se puede ser decente en la política, que se puede respetar, se puede reconocer, que la empatía tiene sentido, preocuparse por cómo sienten las personas con las que pertenecemos a esta sociedad, para que haya solidaridad. Toda esta Colombia necesita sanarse, se necesita sanar de la rabia, del malestar que existe, del resentimiento. Colombia hay que sanarla, hay que cuidarla, hay que reparar muchas de las cosas que están quedando maltrechas por todo nuestro país. Todo eso tiene que hacer, y yo hago parte de un partido, hago parte de la política y de lo público, y mientras tenga energía, pues voy a estar participando, claro. Y cerrando rápidamente, porque hay un nombre que se ha vuelto polémico y tiene relación y correlación, digamos, en este tema político. Claudia López es una figura verde que está empañada en este momento. ¿Cómo analiza Claudia López, exalcaldesa de Bogotá? Pues yo no tengo que analizar a Claudia López, a ella como persona, ella está dentro del mundo de la política y lo público, pero yo me referí a ella desde la semana pasada, a partir de un comportamiento de ella, donde salió a hablar en contra mía y a escogerme a mí como su contradictor. E hice la siguiente afirmación. Claudia López tiene una obsesión de ser candidata a la presidenta de Colombia en el 2026 y está dispuesta a hacer lo que sea con tal de lograrlo. En ese camino, a quien le sirve lo utiliza y a quien no lo sirve lo pone a un lado y lo patea. Eso se llama oportunismo. Es la misma Claudia López que cuando ganó que votó las 2 veces por el presidente Petro, en el 2018 y 2022, la que dijo cuando ganó en el 2022, ganamos, Gustavo, por fin ganamos, carajo. Ese es el cambio que a mí me gusta, que sabe que hoy está tratando de aparecer distinta para tratar de excusarse de haber tomado esa decisión, y precisamente la tomó conmigo para tratar de excusarse ella. Y he dicho, y lo repito, el oportunismo tarde o temprano se estrella. Y pues ese ha sido el comportamiento de Claudia López. Se retiró Antanas Mocus del Partido Verde, diciendo sus razones, y después ella salió a decir que ella se retiraba por lo que decía Antanas Mocus, y la vida ya verá. Yo creo que se puede hacer política, que se puede respetar, que la ambición termina maltratando los principios, y en ese camino, pues, como insisto, el oportunismo, la capacidad, la viveza, tarde o temprano se terminan estrellando. Eso fue lo que yo dije. Profesor Sergio Fajardo, gracias por atender los micrófonos del Sistema Informativo Auténtica, Radio Auténtica 540M Bogotá, Radio Mundial 1370M Bogotá, y esperamos seguir tocando su puerta analizando estos temas, porque esto va a seguir, esto va a ser diariamente, estas noticias, escándalos, investigaciones, pronunciamientos, agresión, distanciamiento, agrietamiento de la misma sociedad. Lo hemos dicho aquí, un presidente, un líder está llamado a unir y no a dividir, como lo que está pasando en este momento en nuestro país. Gracias por atendernos y un abrazo fuerte a la distancia. Gracias a todos ustedes, y esa expresión es correcta. A Colombia la tenemos que sanar, a Colombia le tenemos que quitar la rabia, y para eso se necesita serenidad y sabiduría. Y se tiene que entender la necesidad de cambiar, pero empieza por cambiar la forma de la política y el comportamiento de las personas que conducen. Eso es clave para nuestro país. Muchas gracias al profesor José Luis, que me quedé sin su pregunta, al colega, pero pues tendremos muchas más oportunidades. Muchas gracias por darme la oportunidad. Que estén muy bien. CIA, Sistema Informativo Auténtica. El profesor Sergio Fajardo, hombre activo en la política y con una visión mesurada de lo que está pasando, reconociendo, hecho parte del partido Alianza Verde, fui constructor, fui fundador,
pero hoy tiene la visión y el análisis sobre este partido, que hoy es muy criticado, muy discutido, muy polémico, desde diferentes puntos del tema político-social en nuestro país. La visión del gobierno nacional, cómo califica y ve precisamente que el rumbo no va bien en el país en el tema del presidente Gustavo Petro. Analiza de igual manera también a Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, exalcaldesa que sigue siendo, digamos, en el ojo del huracán, y creo que muy atinado el concepto, mi querido Juan de Dios, José Luis y todos los compañeros, de lo que dice el profesor Sergio Fajardo sobre Claudia López. Es que es como, es el oportunismo, es el aplauso, después me hago a un lado, después digo no, hoy digo sí, mañana. ¿Qué está pasando precisamente con el tema político en Colombia? Aquí, en el Sistema Informativo Auténtica en Colombia. Ya vamos al análisis, aquí, en el CIA. Quien tiene la información, tiene el poder. El poder de analizar, el poder de preguntar, el poder de investigar, el poder de encontrar la verdad. CIA, el poder de la información. Acaba de suceder. Información extraordinaria del Sistema Informativo Auténtica. Atención. Continuamos en el desarrollo de la información y las noticias. El Valle del Cauca es noticia, Jamundí es noticia. Juan Carlos Hoyoscaro. Señor director, información de última hora. El comando de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali y el Ejército Nacional a través de la Tercera Brigada acaban de confirmar que a esta hora la estación de policía ubicada en el corregimiento de Robles en el municipio de Jamundí a esta hora está siendo hostigada por un grupo armado desconocido hasta el momento. Hasta ese lugar se dirigen tropas del Ejército Nacional para fortalecer, apoyar a los agentes de policía que se encuentran apostados dentro de la estación de policía del corregimiento de Robles en el municipio de Jamundí. También hemos conocido que al parecer hay otro hostigamiento contra la estación de policía del corregimiento de Potrerito en el municipio de Jamundí. Se habla de una escalada terrorista contra las autoridades en el departamento del Valle del Cauca. A esta hora se encuentra el comandante de la Policía Metropolitana de Santiago, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, dando a conocer, o mejor, recorriendo la zona afectada por la motobomba. Se ha confirmado que es una motobomba y 3 de los agentes de policía que resultaron heridos serían 2 centinelas que se encontraban precisamente a las afueras de esta vivienda, que en el primer piso funciona un taller de motos, una venta de repuesto para motos, y en el segundo nivel se encuentra pues todo lo que tiene que ver con el hotel, y donde es que se hospedaban los nuevos agentes de policía que llegaron a Jamundí a reforzar la seguridad de dicha población. A esta hora hemos conocido que los agentes de policía se encuentran fuera de peligro, están siendo atendidos, uno en el Hospital Piloto Jamundí y otros 2 fueron enviados a la ciudad de Cali por la complejidad de sus heridas, pero están fuera de peligro, lo que han confirmado las autoridades. Señor director, hay zozobra en el municipio de Jamundí. A esta hora hay un completo despliegue de la policía y del Ejército Nacional para reforzar la seguridad de dicha población. Señor director, estaremos atentos a esta información que se ha registrado en las últimas horas en el departamento del Valle del Cauca. También en Morales, Cauca, nos reportan hostigamiento por parte de disidencias de las FARC contra la estación de policía de dicha localidad. Señor director, hay una toma guerrillera en el municipio de Morales, Cauca, nos reportan las autoridades de dicho departamento. Señor director, estaremos atentos al desarrollo de esta y otras informaciones que se han registrado en las últimas horas en el departamento del Valle.